SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, nueva propuesta para reformar las pensiones. Pagar mucho más para cobrar un poco más. Otra medida que estamos a punto de tomar, que vamos a empezar a negociar con los agentes sociales, que va a ayudar justamente a... Es el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá. Del sistema de pensiones es el de estopar la pensión máxima y también las cotizaciones correspondientes. Eso que desde el punto de vista de medio plazo es neutral para la seguridad social, porque aumentamos la pensión máxima, pero también hay que cotizar más y por lo tanto ingresos y gastos casan. Dado que primero se recauda por todos y después se pagan las pensiones, nos va a permitir rellenar de ingresos justamente esas 2 décadas que son más débiles. Esta era la idea original. Pagaban más y cobraban más quienes tienen las pensiones más altas. Pero en la ejecución, el gobierno se ha acordado de cobrar más, sí, y se ha olvidado de pagar más, no. Ahora mismo lo que el Ejecutivo ha planteado es una subida de lo que pagamos para tener la pensión máxima de hasta el 35% de aquí a 2028. Pero a la hora de cobrar no se va a cobrar un 35% más, sino un 3% más. Así que lo que el Gobierno ha terminado planteando es literalmente un nuevo sistema que rompe el tope a las cotizaciones, pero no rompe el tope a las pensiones. Pagamos más, mucho más, pero cobramos solo un poco más. Elsa Llorente, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Javier. Elsa, esto es lo que ha planteado el Ejecutivo, que ya había dicho estirar la vida laboral, calcular en lugar de 25, 30 años quitando 2, 28 en total. Los expertos decían esto puede bajar las pensiones. Esto sí contiene, esto sí recorta las pensiones máximas. Lo que el Ejecutivo ha planteado exactamente es que... Sí, Javier, la propuesta de Escrivá pasa por aumentar la pensión máxima un 0,115% anual, mientras que las cotizaciones sociales máximas se destoparían y aumentarían un 1,154% anual desde ahora hasta 2048, es decir, durante los próximos 25 años. Esta propuesta estaba en las primeras reuniones, sigue estando ahí, pero lo más grave, según las fuentes consultadas que están dentro de esta negociación, tanto en patronal como en sindicatos, dicen que el equipo de Escrivá no aporta datos. Literalmente nos dicen que pese a haberlo reiterado insistentemente, los agentes sociales carecen todavía de una memoria económica y de impacto de las medidas que se proponen. Algunas fuentes presentes en esa mesa nos dicen que es frustrante y además que no pueden entrar en negociar medidas que no tienen consenso político y de momento, según nos dicen, no ven que lo tengan. Tanto patronal como sindicatos nos dicen que es muy difícil que nos comamos las uvas este año con esta reforma hecha con un acuerdo tripartito. Javier, esta semana tienen previsto volverse a reunir, pero los agentes sociales ya nos han comentado que le han pedido al Ministerio más concreción y más números. Así que ahora mismo lo que el Gobierno plantea, gracias Elsa, es esto: aumentar las pensiones máximas muy poquito, un 0,1%, pero aumentar la cotización máxima, lo que pagamos, mucho más, un 1,1%. Esto, año tras año, durante 25 años, significa que lo que pagamos aumenta un 35%, lo que cobramos aumenta un 3%. Esto es lo que hoy ha puesto sobre la mesa José Luis Escrivá. Y a partir de aquí, ¿cuánto, quién y cómo se corre con esta fiesta? Porque el plan de Escrivá tiene las siguientes cifras. Con este aumento, con un aumento del 35% de la cotización, lo que pagaría quien percibe la pensión máxima es 17.150 euros más al año. A cambio, lo que recibiría es 1.800 euros más al año. Hay una desproporción de 10-1, se paga 10 veces más de lo que se recibe. Así que esto está siendo cuestionado como una ruptura de la progresividad que en principio ha de regir. En principio, este sistema está fijado para pagar más y cobrar más, no solo pagar más. En términos mensuales, esto significa que quien tiene una pensión máxima, a día de hoy de 2.820 euros, cuando terminara todo este proceso, cobraría 332 euros más al mes. Tendría una pensión de 3.152, pero pagaría
1.639 euros más al mes. Su cotización máxima salta hasta los 5.187. Este es ahora mismo el cuanto anual y el cuanto mensual. ¿Quién paga esto? En principio, todos los trabajadores que cobren más de 56.286 euros. Es decir, esta es una medida que pagan en torno a 1 millón de trabajadores, 946.000, que cobran las pensiones máximas, los que más han tributado, más han pagado y, por tanto, más reciben cuando se jubilan. En principio, insisto, quienes cobren más de 56.286 euros. Aunque aquí hay un grueso, 500.000 de trabajadores que tienen salarios de entre 56.000 y 71.000 euros, que serían los que cargaran con el grueso de la medida. Ellos son la mayoría de los que soportan esto, en torno a 574.000 declarantes. Y junto a esos términos económicos, hoy un reproche político. El Ejecutivo dice el sistema es estable, no requiere grandes saltos y si no hay que hacer grandes ajustes, decía Escrivá. La sostenibilidad del sistema de pensiones está asegurada. Mire, estamos, por empezar por lo más reciente, estamos... ¿Por qué esto y por qué tan rápido? Si todas las cuentas están cuadradas, ¿por qué así y por qué tan deprisa? Fue el 0,9% del PIB. Hace 4 o 5 años era el 1,6, 1,7% del PIB. Este año terminaremos en torno a medio punto del PIB y nuestra idea es, a final de la legislatura, estar cerca del equilibrio presupuestario. Esta propuesta ha caído especialmente mal entre los empresarios porque son las empresas las que cargan fundamentalmente con esos costes. Y hoy esto ha tenido un sabor muy amargo en la COE. COE, ¿cómo lo leen ustedes? Rosa Santos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Pues mal, lo vemos mal. Lo vemos mal principalmente por 2 razones. La primera, porque se recortan derechos de las personas trabajadoras. Y la segunda, porque se encarecen los costes laborales. ¿Por qué se recortan derechos de las personas trabajadoras? Pues básicamente porque se les está obligando a hacer un esfuerzo de contribución al sistema que después no se va a ver compensado ni en su pensión ni en sus prestaciones de desempleo, con lo cual quiebra el principio de contributividad y quiebra también el principio de equidad intergeneracional al que estamos apelando continuamente, en el sentido de que el esfuerzo de esta reforma que pretende el Ministerio de Seguridad Social recae prácticamente sobre una generación. Además, como decía, representa un incremento de costes laborales que va a perjudicar, sin lugar a duda, el mercado laboral. Y todo ello sin tener ninguna certeza sobre cómo es su afectación a las cuentas públicas, en definitiva, sin saber, porque no tenemos un estudio de impacto ni una memoria económica, cómo va a afectar a la salud del sistema de seguridad social, pero creemos que de manera prácticamente simbólica. En definitiva, no va a servir para resolver el problema que tiene la seguridad social y, sin embargo, implica un recorte importante de derechos y va a encarecer los costes laborales, perjudicando seriamente el mercado laboral. Hay hoy crítica por parte del Gobierno también a la COE, y es cierto que esto de que el Ejecutivo no está entregando papeles no lo ha dicho solo la COE, lo dicen también los sindicatos, pero Escrivá decía. La forma de trabajar sobre ese asunto es operando sobre 3 elementos del sistema. Por una parte, la longitud del periodo, poder elegir los mejores años o excluir los peores años y mejorar el tratamiento de las lagunas. Decía, la COE no está haciendo propuestas, las propuestas solo las hace el Gobierno. Estamos trabajando y estamos recibiendo incluso propuestas de los sindicatos, sobre todo de los sindicatos, para parametrizar mejor esto. Es decir, que estamos afinando estos elementos, más allá de lo que ha oído usted. Quien realmente no está haciendo ninguna propuesta, porque yo creo que este tema, por las razones que sea, no le interesa, es la COE, eso es verdad. Y a partir de aquí, los sindicatos quizás no tan contrarios a esto, o sí, ¿cómo lo leen ustedes? ¿Cómo lo lee UGT? ¿Cómo lo lee Comisiones Obreras? UGT, Fernando Luján, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. En relación al destope de las bases de cotización, la postura que tiene la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores es que la misma nos debería de acercar a Europa.
En Europa, la mayor parte de los países no tienen bases máximas de cotización. En consecuencia, se cotiza, se contribuye a la seguridad social por todas las percepciones que recibe la persona trabajadora. Una pequeña parte de los países europeos sí que tienen bases de cotización, pero la mayor parte de ellos con unas cuantías superiores a las que se tienen en España. El ejemplo de Grecia, con 6.500 euros de base máxima de cotización, o el ejemplo de Chequia, con 6.400 euros de base máxima de cotización, o incluso el italiano, con más de 8.000 euros de base máxima de cotización, son paradigmáticos en comparación con España, donde la base máxima de cotización está en 4.200 euros. Entendemos que para hacer el sistema sostenible, robusto y duradero en el tiempo, debemos de destopar las bases máximas de cotización y acercarnos a Europa. ¿Y cómo lo lee Comisiones Obreras? Carlos Bravo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Las bases máximas en España son de las más bajas entre los países de nuestro entorno. Es decir, somos el país donde los salarios e ingresos que cotizan obligatoriamente a la seguridad social son inferiores. Por encima de 49.500 euros ahora, 53.000 el año que viene, no se cotiza nada a la seguridad social por parte de la gente que tiene unos salarios superiores a esas cantidades. La subida de las bases máximas es una necesidad, por tanto, para reforzar la equidad y la justicia de nuestro sistema de seguridad social. Que su crecimiento sea previo al de la pensión máxima tiene sentido si la proporción es adecuada, que es lo que es objeto de negociación. Las personas que se jubilan el primer año de una subida de bases máximas, por poner un ejemplo, si la pensión subiese en la misma proporción, se beneficiarían de una pensión más alta por la que solo habrían cotizado uno de los 25 años del periodo de cálculo o un año de toda su vida laboral, lo cual no tiene ningún sentido. Es lógico que primero crezcan las bases máximas y que solo más tarde vayan creciendo de manera progresiva las pensiones máximas. Otra cosa es cuánto han de subir en ambos casos, cuál es el ritmo y en qué proporción, y eso es lo que es objeto de negociación en este momento en la mesa de diálogo social. Ahora mismo esto es lo que tenemos y estos todos los argumentos. El Gobierno dice, lo dice el ministro Escrivá, esto es progresivo. Pero con los cálculos hoy sobre la mesa, el Gobierno dice tiene 25 años, de aquí a 2048. La generación nuestra es una generación bastante ancha y dejamos detrás una jubilación más estrecha, que es la que tiene que financiar nuestro sistema. A esta siguiente jubilación le sigue otra que es aproximadamente del mismo tamaño, con lo cual eso reequilibrará la situación de la seguridad social después del año 2050. Luego es verdad que de aquí al 2050 más o menos tenemos que reforzar el sistema y ya lo estamos haciendo. Pero lo que dicen hoy los cálculos de quienes han hecho ese cómputo es, esto ahora mismo supone pagar mucho, mucho más para cobrar solo un poco más. Esos cálculos los hace hoy FEDEA. 35% más hay que pagar para recibir apenas un 3% más. Ángel de la Fuente, director general de FEDEA, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Esta es una fórmula viable? A ver, viable sí. Lo único, las cotizaciones que pagamos por encima de los topes necesarios para generar la pensión máxima, eso es un impuesto, porque tú cotizas más pero no recibes una pensión mayor. Mientras que lo que está por debajo no es impuesto, es salario diferido. Entonces, la pregunta que intentamos plantear nosotros es la parte no contributiva pura del sistema de pensiones, o sea, las transferencias, o bien hacia los pensionistas en general para pagarles pensiones más generosas de lo que se podrían pagar actualmente con las cotizaciones que hay, o bien los elementos redistributivos, como los complementos a mínimos, el relleno de lagunas, etcétera. Esto habría que pagarlo con impuestos, sí, pero con impuestos que tengan una estructura más lógica que este impuesto raro de cotizar por encima de lo que de los topes que aumentan las prestaciones, ¿no? Porque ese impuesto es un impuesto bastante injusto, se concentra en un segmento muy pequeño de la población, solo las rentas del trabajo, fundamentalmente las rentas intermedias del trabajo, porque luego por encima de un tope se deja de cotizar. Y lo que planteamos es que sería más justo ligar esa financiación de impuestos a un impuesto que seguramente es el más equitativo del sistema español, que es el IRPF, de concentrarlo todo en un segmento de las rentas de trabajo. Es decir, que ahora mismo
tal y como está estructurada esta propuesta, quienes cobren entre 56.000 y 71.000 euros aproximadamente son los que van a financiar esto. Van a financiar una parte, sí, de esto. Y luego hay otra parte que viene vía transferencias del Estado, que también salen de impuestos, lógicamente, pero tiene un problema, es que son poco visibles. Entonces nos gustaría que esto se pagara de una forma que lo haga visible para los ciudadanos, ¿no? Que uno tenga una idea clara de lo que cuesta este componente de redistribución, ¿no? De que las pensiones de alguna forma no son gratis, no caen del cielo, que a veces lo parece. Hay una segunda propuesta del Gobierno, la comentábamos y la analizábamos la semana pasada, y es la de estirar la vida laboral para calcular ya no sobre 25 años, sino sobre 30 excluidos 2, al final 28. Es una propuesta que no cuenta ni siquiera con el apoyo dentro del Gobierno. Yolanda Díaz decía: ampliarlo a 30 años es, desde luego, un endurecimiento del acceso a las pensiones de jubilación que nosotras no podemos compartir. Estamos haciendo cambios en el mercado de trabajo que avanzan en la recuperación de derechos. Esto no es recuperar derechos, es recortar derechos. Y en este sentido, nuestra posición es bien conocida y no la compartimos. Ángel de la Fuente, director general de FEDEA, dice el Gobierno, esto tiene un efecto neutro, no va a rebajar pensiones, no hay perdedores aquí, sino efecto neutro. ¿Hay efecto neutro? Habrá que verlo, pero bueno, en principio podría ser, sí, que hay un efecto neutro. Pero, o sea, la cuestión, si volvemos a la lógica contributiva del sistema, habría que cotizar por toda la vida laboral, o sea, tener en cuenta toda la vida laboral. El no hacerlo es uno de esos elementos redistributivos o transferencias implícitas que hay que pagar de alguna forma y hay que pensar bien cómo lo financiamos. Hay una pregunta fundamental en todo esto, y es: ¿con esto se cuadran los compromisos con Bruselas? ¿Esto salda lo comprometido con la Unión Europea? No, la Unión Europea, su primera exigencia desde hace tiempo en las recomendaciones específicas del país era garantizar la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones. La primera etapa de la reforma es un paso atrás clarísimo, lo que hace es comprometer esa sostenibilidad porque casi todo aumenta el gasto y no hay grandes medidas de ingresos, hay alguna que lo de alargar las vidas laborales, pues, o sea, con incentivos, pues pensamos que será más o menos neutro y lo demás supone un mayor gasto. Y ahora en la segunda parte de la reforma, lo del destope de las cotizaciones sí que añade recursos adicionales que van en la dirección correcta, pero es mucho menos de lo necesario. O sea, cuando se complete el destope propuesto por el Gobierno, pues estaremos recaudando del orden de un 0,15% más del PIB al año, o sea que no es suficiente, muchísimo menos, no llega a cumplir con Bruselas, ¿no? Pues Ángel de la Fuente, director general de FEDEA, cuídese, gracias y un abrazo. Gracias, hasta luego. Hoy esta es la última propuesta del Gobierno. Llevamos 2 sobre la mesa: ampliar la vida laboral de 25 a 30 años excluyendo 2. Ahora esta, pagar más para tener más pensión y todavía están por delante las otras letras pequeñas y cuestiones que han quedado olvidadas, como aquella de la jubilación gradual que planteó el ministro. Todo esto mientras el desconcierto de los pensionistas. Lo que queremos es que las pensiones sean dignas y para todo el mundo, que sean revisables constantemente con el IPC real, que sean equiparadas. Suma y sigue. De momento, esto ha de estar terminado antes del 31 de diciembre. Ahora mismo parece que este ritmo no da. A esa fecha parece que no llegamos. Y me he jubilado a los 63 y por jubilarme 2 años antes, encima me penalizan. Después de cotizar 50 años. Hora 25 de los negocios, seguro. Suscríbete a Hora 25 de los negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio.